Y ahora sí, ha llegado el momento de presentarles a nuestro invitado de esta noche. A nadie deja indiferente, genera filias, fobias de todo tipo. Es uno de los periodistas más prestigiosos de España y una de las voces líderes de la radiodifusión española. Esta noche, con todos ustedes en El Gato al Agua, don Federico Jiménez Los Santos. Muchísimas gracias, don Federico, por acompañarnos esta noche. Gracias. Bueno, don Federico, con lo que usted había llegado a criticar al gobierno de Zapatero, ¿alguna vez se imaginó que gobernando el Partido Popular tendríamos una crisis desatada como la que tenemos, un paro desbocado, una corrupción política instalada en todos los partidos políticos, una situación como esta? Hombre, yo lo que nunca pensé es poder soñar que vuelvan los socialistas para que bajen los impuestos. O sea, eso sí que jamás pude siquiera imaginarlo. Es decir, que los socialistas hayan supuesto una época de bajos impuestos con respecto a la era Montoro, esto me lo cuentan, y en el caso de que yo no fuera abstemio, borracho, no me lo puedo creer. Debe ser especialmente doloroso para un viejo liberal, ¿no? Bueno, sobre todo porque es que no solo ha cambiado la política impositiva, es que todo el modelo económico liberal de Aznar se lo ha cargado este gobierno en menos de un año. Se lo cargó en las elecciones andaluzas y en ese ARA, que por cierto no fructificó, fue un sacrificio inútil, bueno, pues se ha embarcado en una especie de socialdemocracia amenazadora, como personifica el ministro de Hacienda, que es la negación de lo que ha sido el PP históricamente. Lo que pasa es que la crisis es tan grande que la gente no quiere ver, sobre todo cuando ve a Rubalcaba, lo mal, o sea, o lo lejos que está el PP, del PP que hemos conocido siempre. Y da un poco de miedo atizarle a Mariano, no sea que resucite Rubalcaba, pero Rubalcaba está más que Chávez, ¿no? Es lo que le iba a decir. Muchos de sus seguidores le preguntarán ¿por qué castiga usted tan duramente al gobierno del PP? ¿Qué está haciendo? ¿Favorecer a los socialistas? Bueno, porque no hay socialistas, si no los favorecería, pero sí perjudicar a los ciudadanos. Es decir, al Partido Popular se le vota para acabar con tres cosas. Primero, con el triunfo total del separatismo en Cataluña y en el País Vasco, merced a las relaciones con la ETA, al trato con la ETA y la sumisión a Convergencia y Unió. Esta es la primera cuestión. La segunda cuestión, para arreglar la crisis moral que vive España, la corrupción generalizada, porque los casos que estallan ahora no son de ahora, son de años atrás, se venían conociendo, pero bueno, digamos que sobre todo coronados por la crisis en la propia corona, el caso Urdangarín, Corina, etcétera, pues la gente de pronto lo percibe como el segundo problema nacional, cuando antes era el tercero o el cuarto. Pero luego además se le llama para que arregle la crisis, para que solvente el paro, para que desde el principio deje de crecer el paro y empiece a crearse empleo, porque en la época en que estuvo el PP haciendo una política de control de gasto y bajada de impuestos, España pasó de 3,5 millones de parados a crear en 7 años, de los 8 que estuvo Aznar, 5 millones de empleos. Para eso se llamó al PP, para luchar contra el paro, para luchar contra la corrupción y para luchar contra el separatismo. ¿Y ha cumplido? Ha soltado a Bolinaga, etarra despreciable donde los haga, diciendo que se iba a morir, y yo creo que el día menos pensado anuncia Revidox. Sigue de potes en su pueblo con la cuadrilla. Bueno, y cada día más gordo y más lustroso. El separatismo catalán, bueno, ya desde el 11 de septiembre, un proceso abierto de secesión, y Mariano sin atreverse siquiera a darle un capón a Durán y Lleida, que parece que lo está pidiendo con esa calva intonsa, o tonsa, pero de aquella manera. Y luego, con respecto a la economía, pues en un año tenemos 1 millón de parados más, que sobre 5 ya era difícil, ¿eh? Es decir, yo entiendo que el PP se enfrentaba a dificultades, pero pidió una mayoría absoluta, se la dieron. Pidió una oposición complaciente, la oposición está muerta. Es decir, ¿qué necesitan para hacer lo que prometieron? O sea, yo lo que pido al PP es que cumpla el programa del PP. Nada más, no el del PSOE, que se ya bastante disgusto nos ha traído, ¿no? Pero repartamos no solamente a los políticos, jueces y periodistas, dos colectivos bastante mal considerados. ¿Por qué? Porque yo creo que forman parte de la casta política. O sea, los jueces, evidentemente, los altos tribunales los nombran los políticos que pueden ser juzgados por ellos. El Constitucional, el Supremo, el Consejo del Poder Judicial, que nombra a todos los tribunales superiores de justicia de las pirañas autonómicas o autonomías pirañas. Y luego, porque los periodistas, el grado de concentración mediática es tal, la desaparición de medios va a tal velocidad que nos hemos convertido en parte de la casta política o de la casta en el poder. Es
La idea del periodismo como cuarto poder ahora es la cuarta pregunta, es que te da la risa. Aquí lo milagroso es no cerrar. El gobierno ha creado, este gobierno ha rematado el proyecto de Zapatero de crear un duopolio televisivo que a su vez conforma dos grandes grupos mediáticos, ninguno español. Uno lo lleva Basilio, otro lo lleva Carlotti, uno es más guarro, otro es más hipócrita, uno es más fino, otro es más vasto, pero en definitiva es lo mismo. Es decir, como decían en tiempos de Franco y nos decían nuestras madres, no te metas en políticas, hijo, no te metas en políticas. Es decir, mucho trampolín, mucho splash, mucho explos, pero a la hora de hablar de la corrupción, nada. Y eso la gente lo percibe. Se dice, es que ve mucho pelearse en la telebasura. Pero hombre, si la telebasura es casi lo más noble que hay ahora en la televisión, por lo menos hablan de Corina y de Urdangarín, son los únicos. En los periódicos la mitad es que ni lo nombran. Es decir, el periodismo ha retrocedido en materia de libertades 20 o 25 años. Tenemos menos libertad y hay que decirlo porque es verdad que en tiempos de Felipe González. Coincidiendo con el 9º aniversario del 11M, ha vuelto a surgir su vieja teoría de que nunca nos han contado la verdad. ¿Qué es lo que nos han ocultado de ese terrible atentado? Nos han ocultado todo porque nos han ocultado que no querían investigar. Han fingido que hay una sentencia basada en 3 cosas. Que saben quién ha sido, cosa que es mentira, y luego la propia sentencia al final confiesa que no se sabe quién ha sido. No se sabe quién ha sido. Segundo, que se ha investigado, es mentira. Todas las pruebas en las que se basa la sentencia, por la que 2 sujetos, un morito de lavapiés de todo a 100 y un cristiano esquizofrénico confidente de la policía, son la gigantesca banda capaz de volar 4 trenes simultáneamente con explosivo, con titadín y posiblemente explosivo militar Semex. O sea, la mochila de Vallecas era falsa de cabo a rabo, ni estaban las estaciones ni nada. Esa la pusieron después, totalmente contraria, no tiene nada que ver con las mochilas que estallaron. El que la hizo lo hizo mal, debía ser un chapuza y puso metralla. No había metralla en ninguna de las mochilas que realmente estallaron en los trenes. La Renault Kangoo, donde aparece supuestamente el explosivo. Goma do seco y vale ya, que dijo la famosa fiscal Olga Sánchez. Era mentira. Es titadín y durante años han estado ocultando cuál es el arma del crimen. ¿Cómo se puede investigar un crimen si se rechaza investigar el arma del crimen y el fiscal asegura que es un arma que no es, y además que luego se ha demostrado palmariamente? Tercer caso, el Skoda Fabia. Aparecen de los supuestos asesinos, primer caso de terroristas suicidas que se suicidan ellos. O sea, yo no conozco a ningún suicida islamista que vaya con las huríes sin matar a unos cuantos infieles, o sea, nosotros. No, estos son los únicos que dicen que se mataron a sí mismos, pero aparece el ADN de todos en un Skoda Fabia cerca de una estación. ¿Cómo sería el montaje? Que el juez no lo admite ni como prueba. Diga usted, ¿y alguien que tiene los ADN de los que usted mismo dice que debieron de ser los asesinos no es capaz de investigar quién pone esa prueba falsa? Las 3 pruebas básicas son falsas. Y el testimonio para condenar al morito, el cristiano esquizofrénico, traficaba con dinamita mientras lo decía la policía, porque era un confidente. Pero es que el otro se basa en 2 rumanas que les paga la policía 10 millones de pesetas y les da los papeles cuando lo reconocen. Un año después de los hechos, no habían reconocido nunca, hecho lo cual desaparecen. 37.000 años de cárcel porque 2 rumanas que consideraba a la policía absolutamente imposibles de creer, hasta el punto que les negaron la condición de víctimas, porque la policía ni creía que habían estado en los trenes. 37.000 años de cárcel por eso. Ese es el 11M. ¿Por qué, España ha tragado? Pues porque España está en un nivel de corrupción repugnante. Y un país que deja que 200 personas sean asesinadas para cambiar el gobierno, que es lo que pasó, y la línea política que seguía la nación, entonces todavía hablábamos de nación, bueno, pues merece lo que está pasando ahora, corrupción por todas partes. Pero ¿cómo no va a haber corrupción si se corrompe toda la estructura, no solo judicial, sino también periodística y mediática? Si nos quedamos 4 gatos diciendo, oiga, que habrá que investigar, porque lo que usted dice es mentira. Habrá una verdad, yo no sé cuál es, pero que lo que nos han contado es falso. ¿Algún día lo sabremos, don Federico? Pues hombre,
ahora ya es difícil. Libertad Digital encontró un vagón de los que decían que no existía. Existía y además con el boquete tapado. Lo encontramos. ¿Qué ha hecho el fiscal? Ha dicho que qué bien, ¿no? Fantástico. Extraordinaria labor de investigación. Ni caso. Pero alguien ocultó ese vagón. A lo mejor en ese vagón no quedan restos o huellas dactilares o similares, pero alguien tuvo que tapar ese Ocultaciones, vagón. mentiras. El otro día usted dio una conferencia en el Club Siglo XXI y dejó sorprendidos a propios y extraños cuando dijo que sus compañeros de la COPE habían dicho tantas mentiras como las que se dijeron ese día en la cadena SER. Es que acaba de salir un libro de López Bru que se llama Las cloacas del 11M y para mí, por eso digo que no lo sabemos, y yo me incluyo en primer lugar. Y lo mismo que Iñaki por la mañana en la SER decía, esto es intolerable, terroristas suicidas, 3 capas de calzoncillos. Yo decía, mientes Iñaki, tú lo sabes, en fin, las peleas habituales, pero la SER es una cadena rígida. En la COPE estaban difundiendo lo mismo a la misma hora que la SER, incluso antes la gente que estaba haciendo informativos. Yo ni me di cuenta porque yo estaba en la guerra con la SER. Y me he dado cuenta al leerlo cuando he visto las horas y los minutos, porque no me lo hubiera creído. Antes incluso que la SER, la cosa islamista, que es un invento, lo dice la COPE. Bien es verdad que la función era distinta. En el caso de la SER, enardecer a los socialistas que veían que perdían y de pronto ven que pueden ganar. Y en el caso de la derecha, cuyo elemento básico de información rápida era la COPE, dejarlos en casa anonadados. Es decir, por un lado, digamos, desactivar y por otro lado, activar. Y eso es una operación de servicios secretos. Es decir, eso no lo hace Rubalcaba. Pero ¿quién tiene interés en ocultar toda la verdad? Porque el gobierno socialista no ha tenido el más mínimo interés, pero el gobierno del Partido Popular tampoco parece interesado en investigar la verdad. No, al contrario, en el PP hay un cambio en 2008, que es cuando pierde las elecciones Mariano. Y en el momento en que pierde las elecciones Mariano, lo que decide es adoptar la doctrina Gallardón, que es ser como el PSOE, lo que llamó en el ABC pasar página o, como dijo él, como está en cursi, obviar el 11M. Pero ¿cómo vas a obviar 200 asesinados para cambiar el gobierno? Pues obviar con un par, porque la casta política hoy por ti, mañana por mí, está por encima del interés nacional y del decoro básico, que es de las obligaciones que se tienen con los representados. Es decir, el PP, mientras está Zaplana en el Parlamento, en la primera legislatura, en la oposición, y Acebes en el partido, apoyan todas las manifestaciones contra el pacto con la ETA, con todos los entendimientos habidos y por haber, con los terroristas y pidiendo la verdad del 11M. Desde 2008, el PSOE desactiva toda la parte que, digamos, estaba en su área, Sabater, el Foro Hermo, etcétera, y el PP desactiva también las víctimas del terrorismo y entra en un pacto de herencia, no ya de no agresión, sino de herencia. Si nos toca luego la crisis económica, ha acelerado la herencia y le ha dado la mayoría absoluta a Mariano, ¿no? ¿Sin el atentado Zapatero no hubiera sido presidente? Por supuesto que no. Es más, no hubiera sido Zapatero. Ya no era nada, pero sin el atentado es que lo hubieran echado, porque lo habían puesto en una posición tan radical, encabezando el Prestige, encabezando el no a la guerra, sentándose cuando pasa la bandera americana, que lo hubieran echado, lo hubieran usado y lo hubieran echado, eso que se hubiera ahorrado España. Pero por desgracia el atentado le salió bien. Don Federico, en el Gato al Agua tenemos una sección que es buscarle los 3 pies al gato. Consiste en que nuestros espectadores nos mandan preguntas para nuestros contertulios y hoy hemos pedido que nos enviaran preguntas para usted. ¿Qué le parece si vemos lo que les interesa? Ana Gugel, cuéntanos, ¿qué cosas le están preguntando a don Federico? ¿Qué le podemos transmitir? Pues muchas preguntas, Javier, nos han llegado además también a lo largo de la tarde. Y ya que hablábamos del 11M, vamos con esa primera pregunta. Uno de nuestros telespectadores le decía, ¿usted sabe, aunque no pueda decirlo, quién atentó en Madrid aquel 11M? No, yo sé quién ha ocultado, porque está a la vista. Es decir, toda la estructura judicial, la parte de policía que estaba entonces en el poder, es decir, la policía del PP, que luego, como se vio, obedecía al PSOE o simplemente se quitó de en medio asustada, porque ellos esperaban un atentado de ETA y de pronto se produce un atentado gigantesco. Se esperaba un pequeño atentado fácil, digamos, de controlar. Había habido 2 precedentes en Cañaveras y en Chamartín, y el lunes de esa misma semana
Acebes nos llama a comer a Luis Herrero y a mí y nos dice, como a otros periodistas en esa semana, que se teme un atentado de ETA justo en vísperas de las elecciones, pero que ellos creen que tienen controlado aquello. De pronto se produce una masacre monumental muy por encima de lo que se espera de un atentado etarra. Yo creo que ahí, en ese momento, mientras hasta mediodía del 11M hay un gran despiste, pero todo el mundo dice, ha sido la ETA, qué canallas son. Ibarretxe llega a decir que no son vascos, le faltó decir ni vascas. O sea, pero todos, y la cadena SER, que nadie cambie la intención de voto, esto no es tan grave. Y a mediodía, de pronto empiezan a aparecer moros, no se sabe muy bien por qué. Y al final detienen como islamistas a 2 hindúes, que son los más enemigos del Islam que hay en el mundo. Entonces, como los suicidas islamistas, que se suicidan ellos sin matar infieles. Es decir, yo creo que la gran mentira está dirigida desde una parte de los servicios de inteligencia. O sea, eso porque hace falta inteligencia, porque es una obra maestra. El atentado es una obra maestra borrando huellas y además las cosas que dejan son huellas de la manipulación. No son del atentado en sí. El atentado es perfecto, pero bueno, van a poner ninguna banda de moritos de lavapiés. Y luego, lo terrible es que en los medios de comunicación, la gran mayoría entran en guerra con los pocos que decimos que eso no es verdad, que nos están mintiendo, ¿no? Bueno, pues seguimos porque son muchas las preguntas que han llegado, que continúan llegando. También algunas de ellas hablaban precisamente de la cadena SER, del grupo Prisa, que no está pasando un buen momento, y eran muy directos. Decían, ¿veremos el final del imperio que creó Polanco? Pues hasta ahora la vicepresidenta no lo permite. Que yo sepa, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría es la que ha conseguido el crédito de 500 millones de euros, llamando personalmente a bancos, a grandes empresas como Telefónica, para que Prisa no nos deje sin su luz. Porque la derecha española, sin la luz de Prisa, no es derecha ni es nada. O sea, Maricomplejines es como dejarla desnuda en un programa, en un reality. Es una vergüenza, o sea, mientras persigue como de costumbre a los grupos de derecha independientes, está dándole respiración asistida al grupo que más daño ha hecho a la nación y a la parte de la nación que más cree en la nación. Pues precisamente me lo has puesto en bandeja, Federico Jiménez Los Santos me lo ha puesto en bandeja porque alguien nos preguntaba ¿cómo se le ocurrió aquello de Maricomplejines? Pues curiosamente se me ocurrió con Aznar. Siempre dice, no, esto es que le llama mariquita a Rajoy, que va. Eso se lo dije a Aznar cuando fundamos precisamente Julio Ariza y yo Libertad Digital, el periódico. Dice, esto es, y una mañana, eso que estás medio dormido, dice, es el maricomplejismo de la derecha. La derecha no es que sea mala ni buena, es que es maricomplejines, es que ni. O sea, es que es medio tonta. O sea, bueno, entonces era medio tonta. Ahora ya es directamente imbécil, vamos. Ana, luego volvemos con más preguntas de Tres Pies al Gato para ver qué más están pidiendo los espectadores para Federico Jiménez Los Santos, que nos acompaña hoy en El Gato al Agua. Don Federico, ¿usted cree que el gobierno de Mariano Rajoy está siguiendo la hoja de ruta marcada por el de Zapatero y le está entregando el País Vasco a los terroristas etarras? Bueno, la mitad se lo ha entregado, se lo entregó Zapatero, pero lo podía haber recuperado. Nada más empezar la legislatura hay una petición de UPyD que le dice, ilegalice usted a estos tíos, ilegalícelos, pero si es que además la sentencia del Supremo, que de una manera clamorosamente injusta, ilegal, ilegítima, el Constitucional se carga y reescribe la sentencia del Supremo, ilegaliza a Sortu, igual que Batasuna, igual que ETA, si es que está la sentencia. Y además tienes una mayoría absoluta. Y además hay un partido como UPyD, que es el partido que irrumpe con fuerza en la Cámara, que encima te respalda. ¿Por qué no lo haces? Porque la policía de Rubalcaba sigue mandando en el ministerio que dicen de Jorge Fernández Díaz. Yo creo que a lo mejor ha puesto una imagen de Santa Teresita de Lisieux, pero por detrás está Rubalcaba. O sea, el que manda en interior es Rubalcaba, la política de Rubalcaba, los policías de Rubalcaba, la ineficacia de Rubalcaba, que ha sido el peor ministro del Interior hasta el actual, que todavía no tenemos tiempo para contemplar la magnitud de su obra. Pero el gran problema es que Mariano ha seguido la misma idea de Zapatero. Todo vale
con tal de conseguir la paz. ¿Qué paz? ¿Y por eso ha dejado de investigar también el caso Faisán, ese escándalo del chivatazo? Bueno, es que eso es para que esté Rubalcaba en un establecimiento penitenciario y haga conocimientos en la hora del recreo, cuando salen al patio, de gente interesante, porque, oye, gente que ha tenido una vida curiosa, ¿no? Contrabandistas, sacamantecas, traficantes. Pero lo fundamental es que el Faisán lo había criticado el PP, pidió que se hiciera justicia, mientras está Zapatero, pues impide que se haga. Cada miércoles en la sesión de control era constante, era martillo de herejes. Hombre, es que además lo hacía Cosidó, que está al frente de la policía, que yo creo, yo si soy Cosidó, me hubiera dado el gusto de detener personalmente a Rubalcaba. Hombre, 3 años diciendo que tiene que ir a la cárcel, te hacen jefe de la policía, pues tríncalo, ¿no? Aparte que ya las pruebas son abrumadoras. Bueno, van a juzgar a 2 policías, digamos, de nivel medio-bajo, como si en el País Vasco se ponen a crear, a idear relaciones con la ETA, un policía en el País Vasco. Por favor. O sea, eso es Rubalcaba comunicándoselo a Zapatero, pero además con absoluta seguridad. No quieren juzgar ni al jefe de la policía, que es tan del PSOE, que está ahora de jefe de la organización del PSOE en Vitoria, en Álava. Dice, pero hombre, ¿cómo no? Pues porque estamos en el... Yo no me atrevo a llamar hoja de ruta, porque es un anglicismo, y luego porque creo que Zapatero nunca ha tenido un plan para nada. O sea, se pone a hacer un flan y le sale, no sé, un bizcocho. Pero lo fundamental, que es decir, a cambio de que no nos matéis, lo que queráis, que luego ya os iréis pacificando. ¿Os iréis pacificando? ¿Por qué? Si matando lo están consiguiendo todo, si tienen ya Guipúzcoa, si tienen medio, el País Vasco lo tienen aterrorizado de nuevo, porque hay un terror mayor quizá que el de las pistolas, que es el del poder. Es que es el poder, es que pueden ganar las próximas elecciones, es que gobiernan con el PNV en la práctica. Una frase que ha pronunciado usted y que quizá muchos no han querido entender, que es partidario de la independencia de Cataluña. En las relaciones actuales, si me perdona Albert Rivera, sí, porque España no existe con respecto a Cataluña. Es decir, España no hace de España. Si los partidos españoles se ponen a hacer una política nacional en Cataluña, incluso independiente, yo los apoyaría. Incluso si se proclamara eventualmente la independencia. Pero la situación actual, en la que en la práctica hay una secesión, donde no rigen las leyes españolas, donde se multa a los comerciantes, no se permite la escolarización en español, donde se persigue a todo lo que suene a español, donde se insulta, se mofa, se befa, etc. Y encima pagamos todos los españoles la quiebra absoluta de la corrupción de los Pujol y Mas y compañía, de ninguna manera. O sea, eso ¿Y qué pasa con todos los catalanes que no quieren ver una Cataluña secesionada? Me parece muy bien, son mis hermanos, compatriotas, son españoles como yo. ¿Qué crees? Que yo, en el caso de que ganaran los socialistas y subieran los impuestos, aunque ya no sé si es posible, más dejaría de ser español. Pero yo lo que quiero es llamar la atención sobre lo que no se puede aceptar, es vivir en el chantaje, ni de los etarras ni del separatismo catalán. ¿Queréis separaos? Muy bien. Ahora, pagáis vosotros las copas, ¿eh? Es decir, ¿queréis beber? Muy bien, pero la botella la pagas tú. Yo no bebo. O sea, eso es... Como eso no se ha hecho nunca, como Convergencia lleva mandando en la política española desde la transición, o la clase política asume que hay que enfrentarse globalmente al nacionalismo, o no hay nada que hacer, pero enfrentarse totalmente. Y si no se van a enfrentar, y estos que están ahí no se van a enfrentar, pues evidentemente yo prefiero la independencia, entre otras cosas porque es mejor un mal divorcio que un pésimo matrimonio. Creo que se podría hacer con una clase política digna de ese nombre, española, en Cataluña y en España, pero no la hay. Hechas todas las excepciones, y conste que yo en Cataluña votaría a Albert Rivera. Llegados a este punto, vamos a invitar a Albert Rivera y al resto de contertulios a que, si quieren, se incorporen a esta conversación, quizá con alguna pregunta. Albert, clarísimamente, por alusiones. Bueno, yo escucho estos días a Federico decir esto de la independencia. Lógicamente, tú sabes que Ciudadanos nace como un movimiento de autodefensa casi, ¿no? Sí. Es decir, ya que no nos van a defender desde el gobierno de España, desde Cataluña, los catalanes que queremos seguir siendo españoles, nos defendemos. Pero al margen de hablar del libro de uno mismo, yo, hablando de tu libro, el libro de Barcelona, yo he dicho alguna vez que a mí me gustaría vivir esa Barcelona que no me han dejado vivir.
y que tú explicas en ese libro que hiciste. Yo no fundé Ciudadanos porque no habías nacido. No, pero esa Barcelona que tú explicas ahí, es decir, no solo comparándolo con la actual, que ya sabemos que es esa ciudad cartón piedra sin un alma, sino muy bonita, preciosa, pero que le falta ese ambiente y ese movimiento que había en aquel momento en los 70. Explícale a la gente qué diferencia hay básicamente con la Barcelona de hoy, ¿no? Pues que entonces de toda España íbamos a Barcelona porque había más libertad y la gente veía un espacio natural para, digamos, mejorar en lo profesional, en lo personal, porque era una época de cambio y simplemente porque la gente joven quiere un horizonte. Por la misma razón que ahora se viene a Madrid la gente de toda España. Porque entonces Madrid era todavía la ciudad oficial, no era la ciudad próspera, más libre, donde están abiertos los comercios a todas las horas y tal. Eso empezaba en Barcelona con el drugstore y ahí se quedó, porque nunca más se volvió a abrir una gran superficie, ni grande ni pequeña, y ahí con la excusa de los botiguers, los grandes almacenes tienen monopolio. Pero aquella Barcelona era admirable porque era la capital de España de la gente que quería cambiar. Igual que ahora Madrid es la capital de España, no por lo oficial, sino porque es la capital de los españoles que quieren cambiar, prosperar en la vida, etc. Lo peor de la Barcelona aquella no es que sea más fea y esté llena de puyoles, etc., porque ya hasta los puyol se están viniendo a empadronar a Madrid, lo cual empieza a preocuparme, sinceramente, porque van tomando la castellana y dentro de poco no te dejarán ir por la acera. Pero lo esencial es que cuando Barcelona era la segunda y a veces la primera capital de España, era una gran ciudad. Ahora es la pequeña capital de un país que no existe. Por cierto, excelente libro aquel. Turno de intervención para Mariano Guindal. Adelante. Sí, Federico, ¿no crees que los periodistas nos estamos fijando demasiado en las debilidades de España en vez de fijarnos en sus fortalezas? Y que eso sería fundamental para superar una crisis de confianza y que esa es la auténtica razón por la que la sociedad nos percibe tan mal. Yo creo que es, me vas a perdonar Mariano, pero justo al revés. Primero, fortaleza yo no veo en ningún sitio, yo no veo más que corrupción en todas las instituciones, sin excepción, incluyendo el periodismo. Yo creo que es al revés, los periodistas hemos estado demasiado tiempo tapando la corrupción de la Corona, la corrupción del PSOE, la corrupción del PP, la corrupción de Convergencia, las corrupciones autonómicas, las corrupciones municipales. Es decir, durante mucho tiempo, a base de dinero público y en los años de las vacas gordas de Aznar, hemos callado, o se ha creado una estructura que lleva a callar mediante el establo o como se quiera, es decir, el soborno, y hemos callado cuando había posibilidades de reforma. Ahora es que esto está echado a perder y el que no lo vea es que no lo ve, o sea, en las encuestas es evidente. O sea, cuando el presidente del gobierno tiene cerca de un 85% de rechazo y el jefe de la oposición el 95%, o sea, eso no ha sucedido ni en la Italia del Berlusconi más arrastrado, que siempre ha tenido, al menos entre los arrastrados, un 30%. Es decir, nunca una clase política se ha desacreditado tan rápido. ¿Y por qué? Porque se ha caído del guindo la opinión. Dicen, es que me están mintiendo. Yo esto de Urdangarín no lo sabía. Yo esto de Corina no lo sabía. Pues hace 8 años que sucedía. Es que esto de Pepiño me ha sorprendido mucho, claro. Ah, pero esto de Bárcenas, ¿de verdad había sobres? No, no lo puedo creer. Pues sí, pero no se informaba. O sea, los periodistas somos muy responsables de que ese clima de corrupción haya sido de impunidad hasta ahora, que ha estallado todo muy en el estilo de la historia española. Está todo muy manso hasta que de punto ¡bumba! Seguimos con la ronda de intervenciones, de preguntas. Turno para Alejo Vidal Cuadras. Sí, buenas noches, Federico. Yo soy miembro del Partido Popular desde 1983, es decir, hace ahora 30 años. Y hago política activa en el PP, en distintas responsabilidades parlamentarias, desde el año 88, es decir, hace ahora 25 años. Y soy del PP porque creo en la unidad nacional, creo en que jamás hay que pagar un precio político porque dejen de matarnos los terroristas, sino que ETA ha de ser derrotada
con la aplicación firme del Estado de Derecho. Creo que los recursos han de estar en nivel suficiente en manos de los empresarios y los ciudadanos para que puedan crear riqueza, llevar adelante sus proyectos y crear empleo. Creo que un Estado hipertrófico, ineficiente y despilfarrador ha de ser transformado en un Estado viable, eficiente y sostenible. Y creo, por último, que hemos de recuperar valores fuertes, eliminando la corrupción y la venalidad rampante que infecta nuestra vida pública. Por todo eso soy del PP. Y me encuentro que hoy el Partido Popular está dirigido por un equipo que hace políticas contradictorias con esos principios, que son los de la gente que vota al PP. Ante esta situación contradictoria, extraña, ¿tú crees que esto puede desembocar en cuál de estas tres cosas crees tú que es más probable que esto desemboque? ¿En una reacción de las bases electorales y militantes del PP para cambiar este estado de cosas, de abajo arriba? ¿En la aparición de una nueva configuración del mapa político para que la gente que está identificada con todas estas ideas y principios esté de verdad representada? ¿O crees que simplemente no va a pasar nada y vamos a seguir en esta inercia decadente? ¿Cuál crees tú que es la hipótesis más probable? Yo creo que ahí, Alejo, yo he votado al PP porque había gente como tú. Y dejé de votar al PP porque dejó de mandar gente como tú. Quiero decir, yo he votado siempre a Aznar y voté a Mariano en la primera legislatura. Cuando echan a María Sangil y a Ortega Lara, yo no puedo votar ese partido. Si puedo votarlo con B, lo votaré. Y he votado a UPyD, que defiende la unidad nacional, y aunque sean más socialdemócratas, no son tan socialistas como Montoro. O sea que en ese sentido no he perdido gran cosa. Pero el gran problema de España, que es cómo asegurar una nación de ciudadanos iguales ante la ley, con esos derechos básicos de no vivir en el chantaje. O sea, yo por el hecho de ser español lo tengo que pagar un rescate todos los años en los presupuestos al señor Durán y Lleida. Es más, yo lo que quiero de Durán y Lleida es que devuelvan las cosas que robaron en Huesca, las tallas sagradas, el obispo de Lérida. Es lo que más, para lo único que quiero a Durán. Pero el gran problema es que yo creo que España tiene una casta política tan blindada que solo funciona después de las elecciones. Yo creo que se ha roto el bipartidismo y que en las próximas elecciones, que no sé cuándo serán, van a entrar UPyD e Izquierda Unida más como un elemento corrector del PSOE que no como alternativa, y UPyD, en cierto modo, como un cambio que en buena parte es una rectificación. O sea, el programa de UPyD es el que tenía Aznar en 1990. Pero UPyD es, como has dicho tú, centro-izquierda. Bueno, no más que Montoro. Quiero decir que... Sí, pero aparte, para mí es más importante la unidad nacional. Pero hay un hueco, entonces, ¿no? Por supuesto, y si lo fundas un partido, no sé, o le preparas un partido a Albert o algo parecido. Seguimos con la ronda. Turno para Eduardo García Serrano. Federico, yo quería plantearte una hipótesis que hoy no solo es posible, sino probable. Si se produjera una proclamación unilateral de independencia por parte del Parlamento de Cataluña, no sería la primera vez en la historia que se produce, si se produjera hoy esa proclamación unilateral de independencia, ¿cómo crees que reaccionaría el gobierno presidido por Mariano Rajoy? Y si triunfa esa proclamación ante la reacción átona del gobierno de Mariano Rajoy, ¿tendría sentido la continuidad de la corona? Yo creo que Mariano pediría un dictamen al Consejo de Estado, después otro a la abogacía del Estado, porque eso ya se ha producido. ¿Y qué ha hecho Mariano? Pedir 2 dictámenes. Y ahora está pensando en lo que han pensado. Claro, la idea de que Zapatero, que está en el Consejo de Estado, pueda producir algo, el que dijo que España era un concepto discutido y discutible para él, que no sabe ni lo que es, bueno, pues entiendo. Es decir, yo creo que aquí el Ejecutivo ha abdicado de su condición de Ejecutivo, que es el que ejecuta. Y no quiere ejecutar.
Y de ninguna de las maneras, porque en el fondo lo que sueña es en restaurar las viejas relaciones del PP y del PSOE con Convergencia y Unió. No entienden que esa época se acabó, porque esa convergencia ya no existe. Ya desde el 11 de septiembre salieron a la calle, proclaman la independencia, hacen el ridículo, pero tienen el 70% del Parlamento. Ya han proclamado esa independencia. ¿Qué ha hecho Mariano? Esperar a ver si Alicia Sánchez Camacho consigue llevarse bien, espero que no sea en la Camarga porque nos enteraríamos de todo, con Durán más o lo que venga. Yo creo sinceramente que es un problema que tiene el PP, pero también el PSOE. O sea, ayer este señor Rivera, porque que también ha debido tomar Revidox, porque no pasan los años ni los disgustos, le dio un palizón a Navarro, al del PSC. Partido que ha pasado de 54 escaños a 20, de los cuales solo obedecen 15, como se vio en la primera tal. Eso ha cambiado. Cataluña, la Cataluña con la que piensan pactar ya no existe. Esa Cataluña es la que se inventó Piqué, ya no existía en tiempos de Piqué y ahora mucho menos. Y quieren aplicar recetas antiguas a realidades nuevas. La realidad nueva es que España hay que rehacerla constitucionalmente, rehacer la nación. ¿Que la corona ayuda? Bien. ¿Que no ayuda? Igual. El gran problema sigue siendo el de la nación, no la forma de Estado. O sea, el Estado tiene que estar al servicio de la nación, no la nación al servicio del Estado y mucho menos de los políticos, ¿no? Completamos ronda con Luis Salvador. Sí, hola, buenas noches. Bueno, yo lo primero que quisiera es agradecerte que muchas veces cuando yo me despertaba por la mañana y algunas veces incluso me confundía de dial y te escuchaba, me ponía como una moto, porque yo soy del PSOE. Y hay una cosa que le llaman... Te acompaño en el sentimiento. No me acompañes porque estoy muy orgulloso. Hay una cosa que le llaman sentido de pertenencia. Y cuando la gente tiene sentido de pertenencia, entonces es cuando las conversaciones se convierten en irracionales. Sí. Porque cuando has hablado en la parte final y has dicho, bueno, esto hay una crisis en el conjunto del sistema, afecta a la corona, afecta al Partido Socialista, afecta a la gente del Partido Popular, cuando has hecho esa parte de intervención la podríamos compartir, porque es verdad lo que estabas diciendo ahí. Cuando a partir de aquí, o sea, decimos que si el gobierno lo hace mal es que es un socialdemócrata, no sé cuántos tal, a Montoro no lo intentáis... No, por favor, Montoro que se lo quede el Partido Popular, que no tiene nada que ver con la izquierda, afortunadamente, ¿no? Entonces, como vamos a tener tiempo... Probablemente me refiero en tiempos venideros de poder debatir, o sea, y me encantará precisamente, pues voy a ser bastante escueto en este sentido, ¿no? Pero decir que el intentar generalizar los males de este país a la izquierda, que ha sido la que ha traído buena parte de las políticas sociales que hoy estamos disfrutando, y el intentar disculpar en este momento al gobierno del Partido Popular, que lo que está haciendo es una política absolutamente liberal, por mucho que se intente decir que como no está bajando los impuestos, pues entonces parece ser que es socialdemócrata, no tiene nada que ver con la realidad. Bueno, si la derecha es Laureano, si la izquierda es López Rodó, sin duda la izquierda ha traído las políticas sociales. Si la izquierda es el Opus Dei y el plan de estabilización, sin duda es la que puso en marcha la economía española. Si la izquierda era Torcuato Fernández Miranda y Juan Carlos de Borbón y Borbón, que son los que cambian el régimen y dan paso a una democracia representativa, entonces la izquierda se ha portado muy bien. Y si la izquierda es Adolfo Suárez, secretario general del movimiento, que es el que consigue que haya las primeras elecciones y legaliza el Partido Comunista, y llega al pacto famoso de la Moncloa, para mí malo, pero en fin, en todo caso, si Suárez es la izquierda, si el Opus es la izquierda, si el franquismo es la izquierda, bueno, pues entonces todo lo bueno es la izquierda. De hecho, este señor de izquierdas, Vidal Cuadras, que es un trotskista redomado, pues ha hecho una gran tarea al frente del PP catalán. Yo creo que cada uno tiene que asumir su responsabilidad. La izquierda cree más en lo público que en lo privado, más en el gasto público que en lo privado, más en los impuestos que en aquello que decía mi paisano Manolo Pizarro cuando perdió, por decir la verdad, el debate, un debate clave en la historia política española reciente ante el Jeta, el Caradura, del desenvuelto, de Solbes, de Perico Solbes. Dice, el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos. O sea, eso es la derecha moderna. Hubo una derecha estatalista que era tan estatalista como el PSOE. Lo hubo, la ha habido durante el siglo XX. Pero en estos momentos lo que distingue la derecha y la izquierda es una política de peso de lo público y lo privado, respeto a lo individual o prima de lo colectivo y naturalmente los impuestos.
Es que los impuestos significa que yo trabajo para mí o trabajo para el Estado. Es la diferencia esencial. Y, naturalmente, si Montoro, que ha subido los impuestos más, no de lo que pedía el PSOE, de lo que pedía el Partido Comunista en su plan electoral, si eso es la derecha liberal, entonces o yo me he vuelto loco o aquí hay un severo problema lingüístico, casi como el de Cataluña, ¿no? Digamos que, sobre todo, coronados por la crisis en la propia corona, el caso Urdangarín, Corina, etcétera, pues la gente de pronto lo percibe como el segundo problema nacional, cuando antes era el tercero o el cuarto. Pero luego, además, se le llama para que arregle la crisis, para que solvente el paro, para que desde el principio deje de crecer el paro y empiece a crearse empleo, porque en la época en que estuvo el PP haciendo una política de control de gasto y bajada de impuestos, España pasó de 3,5 millones de parados a crear en 7 años, de los 8 que estuvo Aznar, 5 millones de empleos. Para eso se llamó al PP, para luchar contra el paro, para luchar contra la corrupción y para luchar contra el separatismo. ¿Y ha cumplido? Ha soltado a Bolinaga, etarra despreciable donde los haga, diciendo que se iba a morir, y yo creo que el día menos pesado anuncia Revidox. Sigue, es una cosa sigue de potes en su pueblo con la cuadrilla. Bueno, y cada día más gordo y más lustroso. El separatismo catalán, bueno, ya desde el 11 de septiembre, un proceso abierto de secesión, y Mariano sin atreverse siquiera a darle un capón a Durán y Lleida, que parece que lo está pidiendo con esa calva intonsa, o tonsa, pero de aquella manera. Y luego, con respecto a la economía, pues en un año tenemos 1 millón de parados más, que sobre 5 ya era difícil, ¿eh? Es decir, yo entiendo que el PP se enfrentaba a dificultades, pero pidió una mayoría absoluta, se la dieron. Pidió una oposición complaciente, la oposición está muerta. Es decir, ¿qué necesitan para hacer lo que prometieron? O sea, yo lo que pido al PP es que cumpla el programa del PP. Nada más, no el del PSOE, que se ya bastante disgusto nos ha traído, ¿no? Pero repartamos no solamente a los políticos, jueces y periodistas, dos colectivos bastante mal considerados. ¿Por qué? Porque yo creo que forman parte de la casta política. O sea, los jueces, evidentemente, los altos tribunales los nombran los políticos que pueden ser juzgados por ellos. El Constitucional, el Supremo, el Consejo del Poder Judicial, que nombra a todos los tribunales superiores de justicia de las pirañas autonómicas o autonomías pirañas. Y luego, porque los periodistas, el grado de concentración mediática es tal, la desaparición de medios va a tal velocidad que nos hemos convertido en parte de la casta política o de la casta en el poder. La idea del periodismo como cuarto poder ahora es la cuarta pregunta, es que te da la risa. Aquí lo milagroso es no cerrar. El gobierno este gobierno ha rematado el proyecto de Zapatero de crear un duopolio televisivo que a su vez conforma dos grandes grupos mediáticos, ninguno español. Uno lo lleva Basilio, otro lo lleva Carlotti, uno es más guarro, otro es más hipócrita, uno es más fino, otro es más vasto, pero en definitiva es lo mismo. Es decir, como decían en tiempos de Franco y nos decían nuestras madres, no te metas en políticas, hijo, no te metas en políticas. Es decir, mucho trampolín, mucho splash, mucho splosh, pero a la hora de hablar de la corrupción, nada. Y eso la gente lo percibe. Se dice, es que ve mucho pelearse en la telebasura. Pero hombre, si la telebasura es casi lo más noble que hay ahora en la televisión, por lo menos hablan de Corina y de Urdangarín, son los únicos. En los periódicos la mitad es que ni lo nombran. Es decir, el periodismo ha retrocedido en materia de libertades 20 o 25 años. Tenemos menos libertad y hay que decirlo porque es verdad que en tiempos de Felipe González. Coincidiendo con el 9º aniversario del 11M, ha vuelto a surgir su vieja teoría de que nunca nos han contado la verdad. ¿Qué es lo que nos han ocultado de ese terrible atentado? Nos han ocultado todo. Y ahora sí, ha llegado el momento de presentarles a nuestro invitado de esta noche. A nadie deja indiferente, genera filias, fobias de todo tipo. Es uno de los periodistas más prestigiosos de España y una de las voces líderes de la radiodifusión española. Esta noche, con todos ustedes en El Gato al Agua, don Federico Jiménez Los Santos. Muchísimas gracias, Bien. Don Federico, por acompañarnos esta noche. Gracias. Bueno, don Federico, con lo que usted había llegado a criticar al gobierno de Zapatero, ¿alguna vez se imaginó que gobernando el Partido Popular tendríamos una crisis desatada como la que tenemos, un paro desbocado, una corrupción política instalada en todos los partidos políticos, una situación como esta? Hombre, yo lo que nunca pensé es poder soñar que vuelvan los socialistas para que bajen los impuestos.
O sea, eso sí que jamás pude siquiera imaginarlo. Es decir, que los socialistas hayan supuesto una época de bajos impuestos con respecto a la era Montoro, esto me lo cuentan, y en el caso de que yo no fuera abstemio, borracho, no me lo puedo creer. Debe ser especialmente doloroso para un viejo liberal, ¿no? Bueno, sobre todo porque es que no solo ha cambiado la política impositiva, es que todo el modelo económico liberal de Aznar se lo ha cargado este gobierno en menos de un año. Se lo cargó en las elecciones andaluzas y en ese ARA, que por cierto no fructificó, fue un sacrificio inútil, bueno, pues se ha embarcado en una especie de socialdemocracia amenazadora, como personifica el ministro de Hacienda, que es la negación de lo que ha sido el PP históricamente. Lo que pasa es que la crisis es tan grande que la gente no quiere ver, sobre todo cuando ve a Rubalcaba, lo mal, o sea, o lo lejos que está el PP, del PP que hemos conocido siempre. Y da un poco de miedo atizarle a Mariano, no sea que resucite Rubalcaba, pero Rubalcaba está más que Chávez, ¿no? Es lo que le iba a decir. Muchos de sus seguidores le preguntarán ¿por qué castiga usted tan duramente al gobierno del PP? ¿Qué está haciendo? ¿Favorecer a los socialistas? Bueno, porque no hay socialistas, si no los favorecería, pero sí perjudicar a los ciudadanos. Es decir, al Partido Popular se le vota para acabar con tres cosas. Primero, con el triunfo total del separatismo en Cataluña y en el País Vasco, merced a las relaciones con la ETA, al trato con la ETA y la sumisión a Convergencia y Unió. Esta es la primera cuestión. La segunda cuestión, para arreglar la crisis moral que vive España, la corrupción generalizada, porque los casos que estallan ahora no son de ahora, son de años atrás, se venían conociendo, pero bueno.